¿Cómo mejorar nuestras condiciones en la vida? Al plantearnos esta pregunta debe de haber un motivo para realizarla, es decir, que sí se requiere cambiar estas condiciones. Se presupone que hay condiciones o situaciones en la vida que no queremos y sin embargo se presentan, ya sea por otras personas o por nosotros mismos. Nos referimos a las penas o preocupaciones, situaciones que nos afectan y nos causan presiones, estrés o incluso tristezas y sufrimientos. Muchas personas consideran esto normal, que la vida presenta desgracias y alegrías, pero en realidad son situaciones que podemos transformar. En la vida estamos acostumbrados a vivir de una forma reactiva, es decir, que respondemos como las circunstancias se presentan, y esta forma de reaccionar y de actuar es común en los seres humanos. Podríamos decir que es cuestión de hábitos mentales, de cómo comportarnos ante situaciones determinadas. Es decir, un proceso aprendido. Estas formas de actuar predeterminadas han sido y son por la educación, la cultura, la forma de pensar sobre cómo tenemos que actuar ante circunstancias difíciles o simples, siendo esta forma de actuar en muchos casos heredada, aprendida o incluso obligada. La forma de actuar o de ser ante lo que nos rodea está condicionada por nuestros pensamientos, nuestra forma de ver la vida y sobre todo la forma como nos vemos a nosotros mismos. Compramos sus pensamientos o las razones por las que ellos actúan así y los hacemos nuestros. Este es un momento para hacer un paro en el camino, detenerse y reflexionar. ¿Por qué copiamos estos hábitos mentales? ¿Puedo yo cambiar estas circunstancias de mi vida? Estos hábitos mentales aprendidos, ¿de dónde vienen? ¿De nuestros abuelos? ¿De nuestros ancestros? El ser humano ha evolucionado hasta llegar a tener un cerebro que pueda ser capaz de recibir los pensamientos que genera la mente y así manifestarse. En muchos casos los pensamientos negativos fueron necesarios alguna vez por cuestiones de supervivencia y por ser más sencillos eran recibidos por cerebros no totalmente evolucionados. El ser humano de aquel tiempo tenía pensamientos no desarrollados, los procesos de la mente, de la inducción, de la deducción, del análisis y de la síntesis aún no estaban presentes completamente. Y las reacciones inmediatas al medio ambiente en que vivían se enfocaban a sus necesidades básicas, de su integridad física, y debido a que su cerebro no funcionaba con ideas más elaboradas, como los han lo de la reflexión de su misma conciencia y el poder de su pensamiento. Más bien eran actuaciones en forma reactiva, manejadas por la mente subconsciente. La mayoría de los pensamientos que generamos no son nuestros, y no me refiero a lo aprendido en la escuela, sino a los pensamientos de los que estamos influenciados o nos hacen ver el mundo en cierta forma, de cómo lo vemos, de cómo lo interpretamos, en donde el carácter ha sido moldeado en parte por estos pensamientos y en base a ello reaccionamos ante ello. Esto no debería ser una reacción, sino una manifestación pensada y definida de cómo queremos pensar y en base a ello actuar, incluidas las reacciones repentinas o reacciones inmediatas que responden a un pensamiento precedido y alojado en el subconsciente como hábitos mentales que responderán conforme y como pensamos y vemos a nuestro alrededor y la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es cierto que gran parte de nuestras reacciones están acondicionadas por pensamientos alojados en la mente subconsciente, por lo que no nos demos cuenta. Por ello, se requiere cambiar esas ideas o pensamientos llamados creencias alojadas en esta mente subconsciente.
Por ejemplo, la reacción de una persona estará ajustado a su carácter y a su forma de pensar, de cómo se ve a sí mismo, aunque éste haya sido definido hace tiempo, por él o por otras personas incluso. Estará condicionado a menos de que él decida cambiarlo, modificar su forma de pensar y con esto cambiar su forma acondicionada de reaccionar y actuar. Nuestra manera de pensar se enfoca muchas veces a pensamientos negativos. Y esto nos parece algo normal, ya que siempre usaremos nuestra mente para arreglar una situación determinada que nos haya afectado. Y esto nos llevará a modificar la situación. Es decir, que conscientemente crearemos las causas para que los efectos deseados se manifiesten y los recibiremos como una forma de aprendizaje. Y si no funciona del todo, se repetirá otra situación similar hasta que tengamos el aprendizaje de esa situación. ¿Y por qué no cambiar los pensamientos para evitar el aprendizaje? ¿Realmente queremos continuamente realizarlos de esta forma? ¿Cometer el error para aprender posteriormente? El ensayo y error no necesariamente es aplicable siempre. Esa es una costumbre instalada en el subconsciente de nuestra mente por la falta de pensamientos positivos que sembremos conscientemente en nuestra mente y por ello el efecto en nuestra vida. Y es que todo el tiempo estamos pensando, pero se requiere lo hagamos con dirección, es decir, enfocados al funcionamiento de cómo actúa el pensamiento y su función en nuestra vida. El ser humano ha realizado grandes inventos y descubrimientos, muchos de ellos sin conciencia del proceso de creación, pero lo ha realizado con su interés y su perseverancia, cualidades necesarias para ello. Este proceso es mental, debido a que toda manifestación o acción precede a un pensamiento. Para cambiar nuestras circunstancias de vida y alcanzar un ideal o meta buscado, requerimos desenvolver el proceso creativo consciente del pensamiento. Proceso creativo consciente del pensamiento. Primero se requiere tener un interés, el cual debe ser enfocado en lo que queremos obtener en la vida. Un deseo que nos fije una meta por alcanzar, un ideal, modificar nuestra vida, etc. ¿Y cómo elegir este ideal o meta? Se requiere analizar el ideal o idea que queremos implantar en nuestra vida. El examen de conciencia es muy importante. Pongamos un ejemplo. Quiero un nuevo trabajo porque el que tengo no me agrada. ¿Por qué no me agrada? ¿Es por una razón legítima? ¿O es que tengo problemas con mi forma de actuar? Se requiere ser sincero para enfocarse con acierto. Quizá lo que requiero visualizar es un cambio de actitud en mi persona. Por ello se recomienda pensarlo con calma y ser sincero. Segundo paso, si no queremos tener situaciones que nos desagraden, lo primero es que se cese de pensar en ello, en el objeto de tu pena o preocupación. Si te asaltan pensamientos que no quieres, deséchalos inmediatamente, pensando lo opuesto contrario, con una nueva idea positiva para sustituirlos. Y es que toda realidad o situación en la vida ha sido pensada antes de ser manifestada. No hay nada que no haya sido pensado y que se presente en la vida. No es necesario haber pensado literalmente algún acontecimiento o situación desagradable. Basta con haberla alimentado con el miedo. Lo anterior es muy importante porque al pensar ponemos una ley en operación, la cual es la de pensar es crear, en donde esta ley está implícita la de la causa y el efecto, también llamada karma, porque según pensamos, estos pensamientos, si son repetitivos o están alimentados por ciertos sentimientos o emociones, tienden a fijarse en nuestra mente
subconsciente con más fuerza o energía, y es ahí donde esta fase de la mente tiende a materializar todo lo que se ha sembrado. Los pensamientos negativos o positivos tienden a manifestarse por las leyes, y si este enfoque es el negativo, la causa que lo produce tendrá un efecto contra quien generó ese pensamiento. El pensamiento tendrá un efecto en el que el generador se vea implicado, lo que se manifiesta tarde o temprano en nuestra vida. Por lo importante es que tengamos un enfoque positivo de nuestros pensamientos. La llamada realidad material más bien es la materialización de los pensamientos, siendo que la verdadera realidad es el proceso mental que genera las ideas que uno quiere para sí mismo o para los demás. Cada idea está hecha de sustancia mental y es transmitida como energía en forma de vibraciones, así como el calor, el magnetismo, la electricidad, etc. Energías transmitidas por vibraciones. Opera la ley en lo material y opera la ley en lo mental. El tercer paso es el de la generación del pensamiento. Tenemos la intención de generar cierto pensamiento, pero para esto se requiere el reconocimiento de quién es el agente ejecutor. Para ello interviene la conciencia del yo. Por interés quiero pensar cierta idea o pensamiento, es decir, que con la sabiduría definimos cuál es nuestro pensamiento. Yo sé, y con la voluntad lo realizamos en la mente. Yo puedo, en donde intervienen los tres atributos del ser: conciencia, sabiduría y voluntad. Yo soy, yo sé y yo puedo. El cuarto paso es que ya depositamos el ideal o pensamiento en la mente. Entonces debemos saber que en el proceso de toda manifestación está compuesta de un agente, un medio y un resultado. El medio es la mente, el resultado es la manifestación en la vida, y la gente es quien, a través de su conciencia, decidió qué pensar. Para manifestarlo en el proceso de materialización mental, es decir, tú, el ser que decide. La energía generada por el agente es depositada por el medio, que es la mente, y manifestada materialmente como resultado en el mundo material. Por ejemplo, la luz, siendo la electricidad del agente, el medio es el foco y el resultado, la luz. El agente es quien ejecuta, es decir, el ser quien ordena que se realice cierta acción. El medio es el pensamiento y el resultado es lo que se manifiesta en la vida. De todo esto se presentan las tres fases. Lo importante es saber quién es el que piensa, porque es en base a ello que el poder de la voluntad se manifiesta. Si piensas que quien genera las ideas es Juan o Pedro, es diferente a pensar que el ser interior es el que la ordena. Esto también es de suma importancia, porque el reconocimiento de ti mismo te lleva al sentimiento de ti mismo, es decir, que según sepas de ti, esto influirá incluso en lo que quieres cambiar o alcanzar. Hablamos del conocimiento y reconocimiento de tu ser interior. Por ello, lo primero recomendable es querer cambiar tus hábitos negativos y defectos por hábitos positivos y cualidades, porque mucho de ello te condiciona a estar viviendo en situaciones agradables o desagradables en tu vida. El concentrarse en ti mismo te dará un acercamiento mayor a ti, que como agente creador te da otra perspectiva de la vida. Tan solo cuando visualizas en tu ideal o lo que quieres cambiar, piensa en el ser interno que lo está dirigiendo. Ganarás mucho, porque proporcionarás de entrada a pensamientos positivos en tu mente. No se puede tener un enfoque positivo al mismo tiempo que uno negativo. A lo que te enfocas, eso le darás la realidad. Conociendo lo anterior, entonces, durante la meditación, podemos indicar el procedimiento mediante el cual
tú puedes cambiar tus situaciones en la vida. Y esto es a través de la visualización consciente enfocada en aspectos positivos. El ejercicio te darás cuenta de que si tú estás ordenando que se aquiete el cuerpo y la mente, quiere decir que tú no eres la mente ni el cuerpo. Eres quien ordena que se aquiete, siendo lógico que el ser no puede ser lo mismo que el poseedor que lo poseído. Siendo así, el que dice aquietate es el ser que tú eres. Ese ser que está formado por la conciencia, la sabiduría y la voluntad. El yo interno ha sido confundido por el yo personal a través de sus vehículos de expresión, mente y cuerpo. Es importante saber que al aplicar tu voluntad debes estar en sintonía con la esperanza cierta que lo que tú pensarás se realizará en tu campo material, debido a la ley de pensar es crear, y a su vez una fe ilimitada de tu interior que reside el yo soy interno. De esta forma tú puedes cambiar tu situación en la vida y obtener todo lo que quieras siempre y cuando sean deseos lícitos. Al propiciar que en tu vida existan las condiciones que tú quieres que se expresen, estaremos pensando que esto nos conduce a la realización de los cambios que quieres tener en tu vida. Es importante que a este proceso también se le agregue la determinación de realizar hechos que propicien y ayuden también la manifestación de este ideal, es decir, tomar parte en acciones.